Martes 10 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos la edición de hoy con nuestros principales titulares. Congreso vaca en la presidencia a Martín Vizcarra y asume conducción del país el titular del Parlamento, Manuel Merino. Parlamento garantiza que se mantendrá inalterable fecha de elecciones generales 2021. ONPE prevé que mesas de sufragio no superen los 800 electores y se priorizará que miembros sean los más jóvenes. De cara a las elecciones internas, la ONPE prevé que las mesas de sufragio no superen los 800 electores y evitar así contagios por el nuevo coronavirus. De acuerdo al reglamento de elecciones internas de los partidos políticos, las mesas de sufragio no podrán superar los 800 electores y electoras y deberán garantizar todas las medidas de control establecidas en los protocolos sanitarios. Es importante mencionar que los locales de votación de las internas serán definidos por la ONPE y serán publicados en los locales partidarios y los portales electrónicos del ente electoral. Cabe resaltar que es responsabilidad de cada organización o agrupación política que cada afiliado tome conocimiento de dichos locales de sufragio, previo al día de la elección. Las mesas de sufragio tienen por finalidad recibir los votos en el proceso de elecciones internas, así como el escrutinio y la elaboración de actas electorales. De acuerdo a la ONPE, son 7 protocolos sanitarios previstos para este proceso democrático. Dichas medidas buscan evitar los potenciales contagios producidos por la COVID-19. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que priorizará que los miembros de mesa sean los ciudadanos más jóvenes, a los cuales se les brindará todas las protecciones necesarias en las elecciones de abril. Piro Corbeto, jefe de la ONPE, manifestó que en el marco de la pandemia y las elecciones del 11 de abril, los miembros de mesa, actores fundamentales de los procesos democráticos, deberán ser los ciudadanos más jóvenes del país. Indicó que se les brindarán los equipos de protección personal necesarios para que realicen sus labores. Es importante recordar que los jóvenes pertenecen a las poblaciones menos afectadas por el nuevo coronavirus. Por otro lado, recordó a la población que la plataforma Elige tu local de votación estará lista el 1 de diciembre, con el objetivo de que los ciudadanos puedan escoger 3 locales próximos a su domicilio y evitar movilizarse grandes distancias. Señaló además que el voto escalonado previsto para este proceso electoral permitirá la participación segura de los sufragistas. Reiteró también que el éxito de la jornada electoral dependerá del otorgamiento del bono de 120 soles a los jóvenes miembros de mesa. ATM Televisión de Apurímac se suma a las televisoras aliadas del Jurado Nacional de Elecciones. A la fecha son 17 canales regionales que difunden contenidos del ente electoral. Un nuevo canal regional se une a la lista de canales aliados de JNTV. Se trata de ATM Televisión, un canal informativo que retransmitirá la amplia información electoral a los ciudadanos de la provincia de Abancay. Milagros Portilla, directora de prensa de ATM Televisión, saludó la alianza estratégica con el canal del ente electoral y remarcó que aportará a la descentralización de información. En el caso de información electoral y el Jurado Nacional, siempre he tratado de buscar, de acceder a información que pueda ayudar a entender, por ejemplo, plazos, ¿no? Todo este cronograma que se conoce y que está ahí ya planteado, e ir desmenuzándolo poco a poco, ¿no? Entonces, de ahí que nace también mi necesidad de buscar información y de creer importante que se tenga, ¿no? Esto de primera mano y en un medio de comunicación que se difunda a diario, ¿no? Con toda la población de Apurímac. ATM se transmite en Abancay por la señal de Econocable 710 y también en la ciudad de Cusco por la señal Impecable 16.3. Es así que JNTV tiene cada vez mayor presencia en las diferentes regiones, brindando información precisa y veraz de cara a las elecciones generales 2021. Acercar la información electoral básicamente en esta etapa en la que se están generando dudas, ¿no? Podríamos ser un canal
por el cual se difunda esta información. Solo para mencionar de inicio que desde el inicio del trabajo en el canal hemos tratado de cuidar el tema de la independencia en todo momento, y eso creo que es para nosotros una herramienta muy importante, ¿no? Para ir avanzando. Poco a poco estamos también ganando este espacio en la audiencia y se nos reconoce de esa manera, ¿no? Con ATM Televisión son 18 los espacios televisivos que podrán acceder a los contenidos de nuestro canal y difundir el material electoral que producimos. En un comunicado, el Congreso de la República informó a todos los peruanos que garantizará las elecciones del 2021 y la transición democrática. Veamos. El titular del Congreso, Manuel Merino, aseguró que como presidente de la República garantizará la impostergable conducción de las elecciones del 11 de abril de 2021. A través de un comunicado, señaló que nadie puede modificar esa fecha de acuerdo con la Constitución y las leyes. Asimismo, aseguró que la transición democrática se realizará impostergablemente el 28 de julio de 2021. Agregó que se constituirá un gabinete de ancha base con las personas más calificadas para dar solución a los problemas que en estos momentos agobian a los peruanos. Merino señaló que su gestión será implacable en el combate a la corrupción y que las prioridades también serán la atención a la pandemia, la recuperación económica, derechos laborales y sociales y la educación y seguridad ciudadana. En tal sentido, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, destacó la necesidad para el país de que se garantice la fecha de elecciones generales del próximo año. A puertas de las próximas elecciones presidenciales, es fundamental para los peruanos que se garantice la continuidad del cronograma electoral, dijo en un comunicado la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. El gremio empresarial exhortó también a las autoridades a mantener la estabilidad del país y dar tranquilidad para que este episodio no merme los esfuerzos que realizan miles de peruanos en medio de la emergencia sanitaria. Tras la aprobación de la vacancia, la CONFIEP y sus gremios asociados de la pequeña, mediana y gran empresa hicieron un llamado a la serenidad y al respeto irrestricto de la Constitución y al equilibrio de poderes del Estado. El país vive momentos difíciles. El Congreso de la República vacó ayer al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. La crónica de esta decisión en la siguiente nota. Anoche la decisión parlamentaria se dio en medio de una crisis política y sanitaria. Fueron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones las que definieron el futuro de la presidencia de la República. Ante esta situación, uno de los primeros mensajes del nuevo jefe de Estado, Manuel Merino, fue que garantizaría las elecciones generales previstas para el 11 de abril y la transición democrática del 28 de julio. Diversas organizaciones manifestaron su posición ante la decisión del legislativo, entre ellas Transparencia, que señaló que se afecta seriamente la gobernabilidad democrática del país. Por su parte, Proética levantó su voz para expresar su rotundo rechazo y exigió que se garantice que ningún miembro del nuevo gabinete estará asociado a las organizaciones políticas que promovieron y respaldaron la vacancia. En esta línea, el Parlamento anunció que se constituirá un Consejo de Ministros con las personas más calificadas y con las fuerzas democráticas del país para dar solución a los problemas que agobian a los peruanos. Entre las prioridades que tendrá esta nueva gestión está la atención a la pandemia, la recuperación económica, derechos laborales y sociales, educación y seguridad ciudadana. Tras haber sido vacado por el Congreso de la República, Martín Vizcarra se pronunció ante los ciudadanos en el patio del Palacio de Gobierno, dando un mensaje de despedida del cargo. 2 años y 8 meses fue el tiempo que estuvo Martín Vizcarra al mando del país. Ayer, tras aprobarse la vacancia en su contra por el Congreso de la República, con 105 votos a favor y 19 en contra, se despidió con un mensaje a la nación en el patio del Palacio de Gobierno. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio.
a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo. El expresidente Martín Vizcarra estuvo acompañado por todos los miembros de su gabinete ministerial, quienes mostraron su apoyo al mandatario. Solo aceptó la decisión del Parlamento y se dirigió a todos diciendo hasta otra oportunidad. Que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien. Como lo anunció en su pronunciamiento, salió de Palacio de Gobierno y se instaló en su casa de San Isidro, donde fue recibido por simpatizantes a quienes horas antes agradeció por su apoyo mientras gobernaba un país sumido en la pandemia. La decisión del Congreso de vacar de la presidencia Martín Vizcarra desencadenó una serie de manifestaciones en las calles. Cientos de ciudadanos salieron a protestar por la decisión del Pleno del Congreso de vacar a Martín Vizcarra. Se concentraron en horas de la noche en las calles del centro de Lima y continuaron con sus movilizaciones en pleno toque de queda. La avenida Bancay, la plaza San Martín fueron los lugares con mayor presencia de manifestantes que marchaban camino al Congreso, olvidando todo distanciamiento social establecido. Por ello, efectivos de la Policía Nacional se encontraban resguardando y tratando de conservar el orden pese a todo. Mientras tanto, Martín Vizcarra se despedía. Que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido. Esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien. Durante la protesta se detuvo a manifestantes que olvidaron el estado de emergencia, por lo que varios patrulleros incluso usaron el rochabús para dispersar a la multitud. Sin duda, la vacancia presidencial aumentó la tensión en los ciudadanos que se oponen a dicha medida. Cabe destacar que las protestas se registraron también en ciudades de Arequipa y Cusco. La Policía Nacional del Perú detuvo a un ciudadano que agredió físicamente al congresista Ricardo Burga de Acción Popular cuando brindaba declaraciones tras la vacancia de Martín Vizcarra. El congresista de Acción Popular Ricardo Burga fue agredido a su salida del Congreso de la República tras la aprobación de la vacancia por permanente incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra. El vocero del partido se encontraba rindiendo declaraciones a la prensa cuando un joven que se encontraba en el lugar lo agredió con un puñetazo en el rostro. Aunque intentó escapar en medio del tumulto, la policía logró detener al sujeto identificado como Carlos Z. Gómez y lo trasladaron ante las autoridades para la sanción correspondiente. Ricardo Burga fue uno de los parlamentarios que votó a favor de la vacancia y ha sido uno de los más críticos con la gestión de Vizcarra como presidente del país. En una ceremonia realizada en el Parlamento, Manuel Merino asumió esta mañana como nuevo presidente de la República. Los detalles a continuación. Hoy a las 10 de la mañana, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, juró en el Parlamento Nacional como el nuevo presidente de la República, tras la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo por incapacidad moral permanente.
Esta medida se cumple en virtud del artículo 115 de la Carta Magna, cuyo texto dispone la sucesión presidencial del titular del Parlamento ante el mandatario impedido de ejercer la presidencia y la ausencia de su primer y segundo vicepresidente. Cabe recordar que ayer en la tarde, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional aprobó la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra Cornejo, quien a su vez había reemplazado al presidente Pedro Pablo Kuczynski tras su renuncia en el 2018. En tanto, la segunda vicepresidenta Mercedes Arao renunció en mayo de este año a su cargo. Merino pertenece a las filas de Acción Popular, que con su ascensión al mando lo convierte en el primer partido político que ha llegado a Palacio 4 veces, 2 con Fernando Belaúnde Terry, 1 con Valentín Paniagua y ahora esta cuarta con el flamante mandatario. En la siguiente nota conozcamos el perfil de Manuel Merino de Lama, quien juramentó como nuevo presidente de la República. Veamos. Manuel Merino de Lama, nacido en Tumbes en 1961, es un empresario vinculado al rubro de la ganadería y agricultura, y tras su experiencia en el campo alcanzó la representación de diversas agrupaciones en defensa del sector agrario de su región natal. Fue en el año de 1979 donde Merino inicia su vínculo con Acción Popular, y en el 2001 fue la militancia del partido quien lo eligió para participar en las elecciones generales, donde alcanzó una curul en el Congreso de la República. En su primer periodo como congresista por Tumbes, entre los años 2001 y 2006, se desempeñó además como el presidente de Defensa del Consumidor. En el periodo 2011-2016, Merino volvió a alcanzar los votos necesarios para regresar al Parlamento. Ya con experiencia en el legislativo, llegó a integrar la mesa directiva presidida por el entonces integrante del Partido Nacionalista, Daniela Bugatás, entre los años 2011 y 2012. Otro cargo importante fue el del presidente de la Comisión de Vivienda entre los años 2012 y 2013. Para el periodo complementario 2020-2021, fue elegido por tercera vez como parlamentario, tras el cierre del Congreso por el expresidente de la República, Martín Vizcarra. En este nuevo periodo, Manuel Merino alcanzó el máximo cargo en el Parlamento, siendo el presidente del Congreso de la República. Es bajo ese cargo que Merino asume como nuevo presidente de la República, tras ser vacado Martín Vizcarra con 105 votos a favor. La vacancia a Martín Vizcarra es noticia en medios internacionales. En la siguiente nota veamos algunas reacciones de los medios de la región. El Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente Martín Vizcarra. La votación finalizó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. El presidente Vizcarra Lorena no pudo superar esta valla y hoy acaba de perder el cargo. Con esto se produce un hecho bastante atípico. 3 presidentes en Perú en tan solo 4 años. Todo un récord continental. Diversas reacciones se han generado en medios internacionales de la región, luego que el Pleno del Congreso aprobase la vacancia de Martín Vizcarra del cargo de presidente de la República por incapacidad moral permanente. La presentación de la moción de vacancia se logra con 27 firmas, con 27 congresistas. Luego la aprobación de la moción en sí, para luego ser debatida, como ha ocurrido el día de hoy, se logra con 60 votos. Y hoy estos 60 votos se han convertido en, como te dije al principio, 105 votos. Es decir, 105 congresistas votaron a favor de esta moción de vacancia, con lo cual se destituye al presidente de la República. La prensa internacional también ha divulgado la información más relevante. La agencia de noticias EFE señala en su sitio web que la vacancia fue impulsada por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. De otro lado, el medio Infobae de Argentina informó que el jefe del Parlamento, Manuel Merino, tomará las riendas del gobierno. La noticia también llegó al viejo continente. El diario El País de España resaltó que Vizcarra Cornejo afronta varias investigaciones por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador regional.
Y en es momento de una entrevista y para hablar sobre este tema, la vacancia por incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra, ya nos encontramos conectados con el doctor Víctor García Toma. Él es abogado constitucionalista. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Paloma, muy buenos días. Muy gentil por la invitación. Muy amable. Bien, doctor, para que nos comente, lo que vimos ayer fue un mecanismo totalmente constitucional. Sí, en efecto. El inciso 2 del artículo 113 de la Constitución establece la facultad del Congreso de la República para que de manera excepcional lleve a cabo el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Este proceso se inicia con, digamos, un pedido de moción que tiene que ser refrendado por 26 congresistas, cosa que sucedió. Tiene que ser admitido a trámite luego de un debate por el 40% de los miembros del número legal del Congreso, y se consiguieron un poco más de 60 firmas, solo siendo exigibles 52. Se convocó al apersonamiento físico a través directamente o por su abogado, del entonces presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, quien decidió ejercer directamente su defensa, luego de lo cual se retiró, pudo quedarse si es que él lo deseaba, y se produjo un largo debate que concluyó con una votación en donde, cumpliéndose los alcances del artículo 89 del reglamento, no solo se obtuvieron 87 votos, sino que se llegó a 105 de un total de 128 asistentes. Con lo cual, se acredita que esta decisión, por lo menos desde el punto de vista constitucional, es válida, y además desde el punto de vista del consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso es alta, ¿no? Bien, después de la vacancia del presidente de la República y ahora que juramenta como nuevo presidente Manuel Merino, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene al país? La primera preocupación del presidente, y una preocupación también de los ciudadanos, es la conformación de un nuevo gabinete, que obviamente va a tener que tener características muy concretas. La primera tiene que ser un grupo de personas muy calificadas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista profesional, que en lo posible tengan una experiencia amplia en las carteras que van a ocupar, ya sea que han sido ministros, viceministros, o digamos que puedan rápidamente tomar el timón de su portafolio y, digamos, emprender la marcha en estos 9 meses que van a ser muy complicados para este gobierno provisional, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tendría Manuel Merino para colocar estos nuevos ministros? Bueno, no hay un tiempo, pero obviamente no se puede gobernar sin que él designe digamos, a los responsables de los distintos ámbitos del sector público. Entiendo que no debe pasar de unas 72 horas o máximo 72 horas, creo que es un tiempo lo suficientemente, suficiente para que se puedan conseguir esas 18 personas que tengan el perfil que me parece que es el adecuado, ¿no? A su parecer, ¿cuáles serían los ministerios más complicados? Los ministerios más complicados son el de Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud para, a terminar de combatir la pandemia. Ojalá se pudiera convencer a que la señora Massetti, pudiera continuar en el cargo. El Ministerio de Economía, que requiere de un representante, con más presencia, que genere mayor grado de confianza, que tenga mayor habilidad, mayor ñeque político. Y el Ministerio del Interior, habida cuenta que el desborde de inseguridad ciudadana cada vez es mayor, ¿no? Por supuesto, todos los ministerios son importantes, pero estos en particular hoy resultan vitales.
Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que, como usted dice, sean personas con experiencia y que puedan llevar al país por el camino correcto. Ahora, retomando el tema de la vacancia, de lo que ocurrió el día de ayer, el presidente dijo que no usaría mecanismos legales contra la vacancia. ¿Usted cree que existía algún mecanismo que se podía utilizar para contrarrestar esta medida del Congreso? Una decisión del Congreso de esta naturaleza se conoce bajo la denominación de cuestión política no justiciable. Es decir, dado que la decisión se adopta en función al criterio de lo conveniente, lo útil, lo imprescindible, desde una óptica política, no cabría en principio un reexamen judicial, salvo el caso de la violación del procedimiento, ¿no? Pongo un ejemplo. Hace unos años se produjo el indulto al señor Crucillat, que finalmente fue revocado por una decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no podía cuestionar la decisión del otorgamiento del indulto. Lo que cuestionó y con acierto fue que hubo omisiones, hubo infracciones a la regla administrativa en la elaboración, digamos, de la carpeta, ¿no es cierto?, del solicitante. Hipotéticamente se podría haber presentado, sabemos que no se va a presentar, y además sería inútil porque el procedimiento ha sido cumplido, si se han satisfecho estas reglas procesales, que en este caso, vuelvo a repetir, se han dado a plenitud, ¿no? Pero la única forma de cuestionar una decisión es sobre los aspectos procesales, pero no sobre el marco sustancial, que eso no es competencia de un juez. Bien, ahora si hablamos un poco de la demanda competencial para definir la incapacidad moral que ha sido previamente presentada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿cómo quedaría esta demanda? ¿Qué tendría que hacer el Tribunal Constitucional ahora? La primera demanda se suscitó en relación a los conocidos hechos de los audios que se filtraron a través de una de las secretarias del entonces presidente Martín Vizcarra, y en la que se dejaba constancia de una reunión de concertación, entre comillas, en la cual el presidente orientaba cada una de las testimoniales que deberían brindar ante el Ministerio Público, y se adoptaban medidas administrativas para ocultar el registro de ingreso de determinadas personas, ¿no? Eso originó la primera solicitud de vacancia por incapacidad moral permanente. Sin embargo, el Congreso de la República en esa oportunidad rechazó, ¿no es cierto?, esa vacancia. Por consiguiente, habría sustracción a la materia. No tendría cómo pronunciarse el tribunal sobre esa materia. Sin embargo, si el tribunal decidiese, por ejemplo, plantear alguna cuestión doctrinaria sobre el tema, bueno, podría hacerlo. El problema radica en lo siguiente: teniendo competencia para hacerlo, sabemos de en los enormes conflictos internos que existen al interior de ese organismo, ¿no es cierto? Está partido, dividido en dos. Cuando se toma una decisión es la suma, ¿no es cierto?, de votos de votos personales, ¿no? Que sumados aritméticamente nos dan los 4 o 5 votos, según sea el caso, digamos, le dan validez a esa decisión. Entonces, el problema está en que el tribunal no tiene hoy la capacidad de poder expresarse oralmente, institucionalmente, sino digamos, de manera faccional. Y por otro lado, ya hay 2 magistrados con los cuales se les ha pedido su apartamiento del proceso por supuestamente haber adelantado opinión. Cosa que en mi caso creo que ha sucedido, ¿no? Pero más allá de esas consideraciones, por supuesto, aun cuando se declarase la sustracción de la materia, teóricamente, ¿no es cierto?, el tribunal podría decir algunas cosas desde el punto de vista doctrinario. Bien, y es un trabajo pendiente porque definitivamente este tema de la incapacidad moral no está claramente definida en la Constitución política. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como país? ¿Qué es lo que procede para evitar este tipo de situaciones que lamentablemente generan una crisis política en el país? Miren, más que el tema de la precisión de la norma,
cuya característica siempre es la de ser una norma estándar, una norma elástica, de carácter indeterminado, que se va, digamos, acotando, se va precisando de acuerdo a cada caso en particular. Lo que deberíamos mejorar en primer lugar es nuestra clase gobernante, tanto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Promover mayores políticas de cooperación y de coordinación interinstitucional. Lamentablemente, el expresidente Vizcarra, desde que llegó al poder, confrontó al Congreso, incluso promovió su disolución y prohijó, ¿no es cierto?, este Congreso, que es justamente aquel que, digamos, lo ha arrojado del poder, ¿no? Digamos, constitucionalmente, dentro del marco constitucional. Entonces, creo que eso es lo que habría que mejorar, las conductas políticas, la búsqueda de que los responsables, tanto del Ejecutivo y Legislativo, se preocupen no solamente en la separación de poderes, sino también en criterios de cooperación. Y por otro lado, elevar el estándar y la calidad tanto de los congresistas como de la plancha presidencial. Efectivamente. Eso en parte es responsabilidad de los partidos, que son los que nos presentan a los candidatos, pero es también responsabilidad de los ciudadanos. Se habla, por ejemplo, del caso del señor Alarcón, ¿no es cierto? Muy bien, sobre el cual pesa una serie de imputaciones. Pero hubo un partido que postuló al señor Alarcón. Probablemente no debió hacerlo. Pero lo que es peor aún, hubo un grupo de ciudadanos, ¿no es cierto?, que lo llevó al Congreso. Entonces, el tema no está tanto en la norma, ¿no?, sino está, digamos, en el grado de madurez, de responsabilidad de las organizaciones políticas y de los ciudadanos al momento de ejercer los derechos políticos. Bien, usted claramente lo ha dicho y esta es una posibilidad para nosotros como ciudadanos que nos encontramos en el marco de un proceso electoral de buscar ahora sí a un candidato que finalmente va a ser nuestra autoridad con bastante capacidad moral, capacidad para gobernar. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a usted, Paloma, por la amabilidad. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Bien, ya estamos de vuelta. El Ejecutivo aceptó la renuncia del gabinete ministerial en pleno presidido por Walter Martos. Veamos. Esta mañana fue publicada la resolución en la que se acepta la renuncia de los ministros del gabinete ministerial saliente encabezado por el expremier Walter Martos. Publicada en el Diario Oficial El Peruano, se le expresamente las gracias por los servicios prestados a la nación a cada uno de los ministros del sector, que hoy, luego de una vacancia interpuesta contra Vizcarra, los deja fuera de Palacio de Gobierno. Es entonces que se aceptó la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y de los ministros de Relaciones Exteriores, Mario López, de Defensa, Jorge Chávez, de Economía y Finanzas, María Antonieta Alma, del Interior, César Gentille, así también de la titular de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, de Educación, Martín Benavides, de Salud, Pilar Macetti, de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, además de los ministros de Producción, José Salardi, de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, de Energía y Minas, Luis Inchaustegui, de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro. Igualmente de los titulares de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta, de Ambiente, Kirla Echegaray, Cultura, Alejandro Neira, y Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire. Es así que hoy dejaron el gabinete ministerial los 19 ministros de Estado y el premier Martos. Y como siempre, cada martes es el momento del reencuentro con nuestro pasado reciente en el segmento Ocurrió hace 20 años. En
Ecuador, el por entonces presidente Yamil Mahuad fue derrocado por las Fuerzas Armadas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, quienes ocasionaron que huyera del Palacio de Gobierno esa misma noche buscando asilo. Mahuad recibió críticas para que deje el poder por sus drásticas medidas que provocaron una crisis económica que acabó por ocasionar también una crisis política. El saliente mandatario huyó posteriormente a Estados Unidos y fue Gustavo Noboa quien asumió la presidencia de Ecuador el siguiente día de los hechos, 25 de abril del 2000, fecha que marca un momento clave para la unión civil de parejas del mismo sexo. En Vermont, Estados Unidos, el Tribunal Supremo decretó en ley que las parejas del mismo sexo tendrán los mismos derechos que los heterosexuales, convirtiéndose en el primer estado de Estados Unidos en dar luz verde a esta unión, que en muchos países aún es controversial. Esta decisión provocó que años después, en el 2004, en Massachusetts, se convierta en el primer estado de Norteamérica que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Actualmente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró legal el matrimonio homosexual en todo el país. 1 de noviembre del 2000, se estrena la galardonada película peruana Tinta Roja, dirigida por el reconocido cineasta Francisco Lombardi. El largometraje retrata el periodismo y se cristalizó como un film básico entre estudiantes de comunicaciones, y fue la única película peruana que ganó en España la Concha de Plata en la categoría Mejor Actor, siendo el ganador Gianfranco Obrero. Recordamos que el director Pancho Lombardi cuenta con un bagaje de películas peruanas recordadas como La Boca del Lobo. Bien, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con el doctor Carlos Cadillo Ángeles, consejero del área laboral de Miranda y Amado Abogados. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, por favor, para hablar sobre el derecho a la desconexión digital y la ampliación del trabajo remoto, recientemente el Ejecutivo Nacional ha publicado un decreto de urgencia en el que establece medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el goce de derecho al descanso. ¿De qué trata? De acuerdo, has mencionado los dos aspectos novedosos de esta norma reciente. Primero, que se extiende el trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021. Inicialmente, el plazo, la vigencia del trabajo remoto se vinculó a la emergencia sanitaria nacional, por tanto, inicialmente iba a vencer este 6 de diciembre. Con esta extensión, ya no se vincula a la emergencia sanitaria al trabajo remoto y tiene un nuevo plazo, un plazo fijo hasta el 31 de julio del 2021. Bien. Lo segundo... Sí. Sí. El segundo punto, doctor. Exacto, y lo segundo punto es lo que mencionaba respecto al derecho al descanso, ¿no? Se ha incluido el concepto de desconexión digital como derecho para los trabajadores. ¿Qué implica este derecho? Va en la línea de lo que menciona, que es el límite entre trabajo y tiempo personal. Es decir, en el tiempo de desconexión digital, el trabajador no tiene la obligación de laborar. Uh-huh. Bien, si hablamos de la importancia de la desconexión laboral y de que una norma incluya esto en nuestro país, ¿por qué es importante? Es importante, primero, porque es un derecho nuevo. No existía en la regulación un derecho llamado ese tipo de desconexión digital. Segundo, ante el incremento de trabajadores en esta modalidad de trabajo remoto, es importante que la regulación vaya acorde a cada circunstancia, ¿no? Y al haber un número importante de trabajadores, ¿no?, que se estima que son 250.000 trabajadores en el sector formal, en esta modalidad es importante que las normas se vayan adecuando. Y lo tercero, porque precisamente relacionado a la adecuación, era importante que a nivel legislativo se indique cuál es el límite entre trabajo y descanso, ¿no? Porque no quedaba del todo claro si es que un trabajador bajo esta modalidad tenía un horario, tenía una jornada o podía realizar horas extras, ¿no? Creo que esta es la triple importancia que tiene el derecho a desconexión digital, ¿no? Tres cosas importantes, prioritarias, digamos, ¿no?
Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa si un empleador no respeta esta desconexión digital del trabajador? ¿Existe alguna multa, alguna sanción de repente? Yo creo que primero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Si bien es un derecho, como derecho es posible que en el horario de desconexión, en el tiempo de desconexión, la empresa pueda pedir que el trabajador labore, sí puede pedirlo, eso no está prohibido. Pero al mismo tiempo el trabajador puede decir, me lo pides, pero yo no lo hago, ¿correcto? O también el trabajador puede decir, mira, el tiempo de desconexión prefiero aprovecharlo trabajando, y el empleador puede decirle, no, no quiero que trabajes. Es decir, el hecho de que se labore en el tiempo de desconexión no está prohibido. Lo que se ha reconocido es que el empleador tiene un límite y a partir de ese límite puede solicitar que se trabaje, pero requiere aceptación del trabajador, o que el trabajador haga respetar ese límite diciendo no voy a trabajar, y si trabajo tiene que ser bajo mi consentimiento. Entonces, ¿qué es lo importante de este derecho, ¿no? Se pone un límite, pero tampoco se prohíbe que se labore en el tiempo de desconexión. Y ese tiempo de desconexión puede tener algún tipo de efecto, por lo siguiente, ¿no? Hay que dividir al mismo tiempo entre el trabajador fiscalizado. ¿Cómo lo identificamos? El trabajador que sí tiene un horario. El trabajador sabe que tiene un horario, la empresa ha señalado un horario y el trabajador registra asistencia. Sabe el rango de tiempo que tiene que elaborar. Y hay otra categoría que se llama el trabajador no fiscalizado. Ese trabajador no tiene horario. ¿Por qué no tiene horario? Porque debido a sus funciones o su responsabilidad se le da la posibilidad que maneje el tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fiscalizado o no? Básicamente, el fiscalizado tiene que estar a tiempo, tiene que salir en el tiempo que se acordó. El no fiscalizado puede estar a una hora como no, pero básicamente trabaja en base a confianza, en base a resultados, en base a méritos. Entonces, en el primer caso fiscalizado, si laborara en el tiempo no comprometido, está laborando en su tiempo en el cual tiene derecho a la desconexión, y eso podría considerarse como horas extras. En el caso del no fiscalizado, como no tiene tiempo, maneja sus horarios, no hace horas extras, pero sí tiene la posibilidad de decir, este es mi lapso de desconexión en que no voy a laborar. En este segundo caso, la norma dice que el trabajador no fiscalizado por lo menos tiene que tener un rango de 12 horas de desconexión. Es decir, en el resto de tiempo de no desconexión, 12 o menos, va a decidir en qué momento trabaja. Entonces, para responder, he explicado esto porque creo que tiene algunos matices o particularidades que hay que entender, y si un trabajador laborar en tiempo de desconexión no está prohibido, ¿no? Claro. Y si lo hiciera, puede generar derecho a un pago adicional por concepto de trabajo adicional, ¿no? U horas extras. Se dice que ahora en el marco de la pandemia se trabaja más porque tienes prendido el celular todo el tiempo, te pueden escribir al WhatsApp. Muchas veces se habla de una jornada que comienza a las 7 de la mañana y puede terminar a las 10, a las 11 de la noche. ¿Esto es cierto? ¿Cómo se ve esto? Existe ese tipo de comentarios, ¿no? A propósito de ello es que ha salido la norma, ¿no? De desconexión digital para, como decíamos al comienzo, recordar que hay un tiempo de trabajo y recordar que hay un tiempo de descanso, y ese tiempo de descanso se menciona como desconexión digital. Ahora, ¿cómo saber si es que es cierto o no? Es lo que normalmente ocurre en cualquier tipo de situación, sea presencial o sea en remoto, respecto a los límites del tiempo de trabajo y el respeto del tiempo personal, ¿no? ¿Cómo se analiza? Estos casos, a nivel de inspecciones o a nivel judicial, se analizan caso por caso, ¿no? Entonces puede ser un trabajador diga, yo creo que trabajo más. Habría que analizar, primero, si es fiscalizado o no fiscalizado, ¿no? Segundo, si es fiscalizado, podría tener horas extras, si es no fiscalizado, no. Y en ese caso, del fiscalizado nos quedamos para ver si es que efectivamente ha hecho horas extras, ¿no? Y eso va a depender mucho, como creo que es importante enfatizar, de la casuística, ¿no? Porque en un reclamo hay que entender lo que cada una de las partes que están involucradas, que en este caso trabajador y empleador, tiene su versión, ¿no? Y el trabajador dirá si es que efectivamente ha hecho horas extras, o el empleador dirá, mira, no acepto, yo considero que no has hecho horas extras porque de repente te conectaste tarde,
mira, yo no te autoricé a que hagas trabajo adicional, ¿no? Y si te has conectado ha sido por un tema que no tiene ningún tipo de relación con las labores, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por el nivel de aspectos que hay que analizar es muy casuístico, ¿no? Bien, el viceministro de Trabajo, José Luis Parodi, indicó que los empleadores pueden ser multados si es que no respetan la desconexión digital, pero no habla de montos. ¿A qué sanciones legales se refiere? Ya. Como la norma es reciente, no hay una mención expresa en el tarifario de multas de SUNAFIL. No hay una mención. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno, si es que no queda claro cuál es el tarifario que se aplica, creo que la manera es ver si es que la relación de infracciones y de multas que existe actualmente tendrían que aplicarse las que regulan el tiempo de trabajo, es decir, respetar la jornada máxima, pagar las horas extras cuando corresponda, ¿no? Ese va a ser el nivel de discusión. Pero creo que como un tema de también actualizar ese listado de infracciones, sería conveniente que exista una regulación adicional que permita modificar el tarifario y quede claro si se va a multar igual que las normas de tiempo de trabajo, es decir, respetar la jornada máxima, pagar las horas extras, ¿no? O si es que va a haber alguna regulación o infracción en particular. Eso no queda del todo claro, ¿no? Entonces, sí existen sanciones por no respetar las normas del tiempo de trabajo, ya en el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, pero creo que o se aplican las reglas del tiempo de trabajo o se hace una actualización. Creo que sería conveniente adicionalmente que se emita algún tipo de pronunciamiento o directiva o norma que aclare el tema, ¿no? Para que lo importante es que las reglas estén claras y que el empleador también sepa cuáles son las sanciones que se aplicarían y cuál de ellas en concreto, ¿no? Así es. No se queda la interpretación. Y el encargado de fiscalizar sería el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL. Correcto. El encargado de fiscalizar, quien tiene competencia para fiscalizar el tiempo de trabajo, es SUNAFIL respecto a las empresas, por ejemplo, ¿no? Ahora, un trabajador también podría reclamar directamente y en base a un reclamo directo a su empleador resolver el tema, ¿no? O puede también ir, el Ministerio de Trabajo tiene un órgano que permite realizar conciliaciones, ¿no? Entonces, un conciliador puede sentar a empleador y trabajador y revisar el tema para que lleguen a un acuerdo, si corresponden. Y por último, el trabajador tiene la posibilidad de ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, hay varias formas para atender el tema, ¿no? Así es, y hacer respetar sus derechos como trabajadores. Así es, y lo importante es eso, ¿no? Señor Cadillo, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias, un gusto. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Cuídense. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Momento de nuestro bloque internacional en JN Noticias. Tras la elección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Sela, aseveró que la relación entre el país norteamericano y nuestro país será positiva y muy dinámica. Veamos los detalles. El embajador del Perú en los Estados Unidos, Hugo de Sela, afirmó que la relación entre la gestión del presidente estadounidense Joe Biden y nuestro país será positiva y muy dinámica, gracias a los vínculos que mantiene con América Latina. Además, recalcó que uno de los puntos fundamentales de la administración de Biden es tener una aproximación más comprensiva y acorde con la posición tradicional de los Estados Unidos de ser un país de acogida. Y yo creo que va a ser una etapa muy positiva para la relación en general con América Latina y en particular con el Perú. Hugo de Sela también refirió que algunos puntos en común entre Estados Unidos y nuestro país son la lucha conjunta contra la COVID-19
el cambio climático, donde el Perú tiene una posición de liderazgo, y en el tema comercial con el Tratado de Libre Comercio, que permitirá que el comercio nacional crezca. El presidente electo Biden ha sido muy enfático en que él cree en el multilateralismo y que va a retomar la tradicional posición norteamericana de tener una posición activa en los ámbitos multilaterales. En concreto, él ha anunciado que va a volver al Acuerdo de París para la defensa del cambio climático. Ha dicho también que van a volver a la Organización Mundial de la Salud, lo cual por supuesto será muy bienvenido, y que va a retomar con fuerza la relación con los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Yo he visto una felicitación de la Unión Europea en la cual le dan la bienvenida y hablan efectivamente de reforzar la alianza entre Estados Unidos y Europa. En tal caso, embajador, recordar que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama. En ese sentido, ¿cómo fue la gestión del señor Biden durante el gobierno de Barack Obama respecto a América Latina? ¿Qué acercamiento hubo también con el Perú, si es que lo hubo de parte de Joe Biden? Bueno, hay una cosa muy interesante. En realidad, el que era en ese entonces vicepresidente Biden tenía más o menos a su cargo la relación con los países de la región. Él hizo muchos viajes a América Latina. El presidente electo conoce muy bien la región, tiene conocidos entre muchos mandatarios, y yo creo que va a ser una etapa muy positiva para la relación en general con América Latina y en particular con el Perú. El demócrata Joe Biden, si bien es reconocido en Estados Unidos como el presidente electo, aún algunos líderes de potencias mundiales no han reconocido su triunfo. Veamos. Al conocerse los resultados brindados por los medios de comunicación en Estados Unidos sobre que el nuevo inquilino de la Casa Blanca sería el demócrata Joe Biden, algunos mandatarios no saludaron ni reconocieron su triunfo hasta el momento. Uno de los principales líderes, el presidente ruso Vladimir Putin, indicó que esperaría los resultados oficiales y que se libren los obstáculos legales para reconocer al nuevo presidente electo. Sin embargo, dijo que estaría dispuesto a trabajar con cualquier líder estadounidense en busca de normalizar las relaciones bilaterales. En tanto, el mandatario chino Xi Jinping también señaló que de existir alguna batalla legal por la elección del jefe de Estado norteamericano, se abstiene de saludar un triunfo apresurado. China es uno de los países con los que el gobierno de Trump ha sido muy crítico. Sin embargo, Biden también ha sido claro en mantener una postura dura contra el país asiático. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tampoco ha enviado sus felicitaciones a Biden, y muchos de los medios del Estado en el país turco han mostrado un perfil anti-Biden. En cuanto a América, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que esperará que las demandas presentadas por Trump se resuelvan y no reconocería a un nuevo gobernante estadounidense, ello para no generar un conflicto político con el actual gobernante. Finalmente, Jair Bolsonaro ha hecho voto de silencio al no emitir ningún mensaje desde que dieron los resultados. Ya era conocida su simpatía con Donald Trump, al punto que es tildado como el Trump latinoamericano. Se presume que debido a ello no ha hecho ningún pronunciamiento. Tras su exilio en Argentina, Evo Morales regresa a Bolivia un día después de la asunción de Luis Arce. Veamos. De vuelta en Bolivia tras un año de exilio, el expresidente Evo Morales volvió a su país el lunes al día siguiente de la investidura de su delfín político Luis Arce. Lo hizo cruzando a pie el puente que une la localidad de Argentina de La Quiaca con la boliviana de Villazón. El presidente argentino Alberto Fernández lo acompañó hasta la frontera. A un costo muy alto por la pérdida de vidas, los heridos, los detenidos y perseguidos injustamente, y el sufrimiento de miles de familias. Los pueblos hemos vencido y siempre debemos mantenernos unidos y alertas. Hermanas y hermanos, me despido de ustedes, pero una parte de mi corazón se queda en Argentina para siempre.
Desde Villazón, el líder indígena encabezará una caravana que recorrerá 100.000 kilómetros hasta el miércoles, cuando prevé llegar a la zona cocalera de Cochabamba, donde forjó su carrera política. Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente viajó a México y semanas después, en diciembre, se refugió en Argentina. Amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy en JN Noticias. Recuerde que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Con nosotros será hasta mañana. Los dejamos con imágenes de Yanela Núñez, que baila marinera. Permiso.